Hola, un gran abrazo, un saludo muy especial para ti que me acompañas a esta hora en este entremés, como lo hemos llamado desde hace tanto tiempo. Yo soy Pacho Bermeo y te doy la bienvenida a este canal de YouTube y a las redes mías en donde se comparte esta sencilla reflexión cada semana. Estamos todavía en tiempo de cuarentena, en tiempo de coronavirus, en tiempo de aprendizajes, de resignificaciones, de nuevas lecturas de la vida, del comportamiento, de la manera de enfrentar las situaciones de crisis. Bueno, estamos en una época eh, interesante, significativa, donde sin duda pues todos estamos tratando de hacer acopio de lo mejor de lo que hay en nosotros y de cómo este tiempo también ha de servirnos para construir una mejor sociedad y sin duda una mejor iglesia. Este espacio, como tú lo sabes bien, desde hace algunos años, lo que busca es, como su nombre lo dice, un aperitivo, un entremés, es prepararnos, es abrirnos el gusto, es hacernos antojar de las lecturas que la Iglesia nos propone para cada domingo en la liturgia dominical, en la liturgia eucarística. Y me parece súper importante que pues estemos ya claros que estamos en medio de una época de preparación para vivir la actualización del milagro de Pentecostés entre nosotros. Y eso es como el sentido más importante de lo que vivimos en este tiempo. Y por eso, eh, para el día de mañana, que es domingo 10 de mayo, yo quisiera que meditáramos en torno a la primera lectura. Hemos venido leyendo desde el comienzo una lectura recorrida, digamos, permanente, progresiva del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y mañana la primera lectura tiene que ver con el capítulo 6, los versos del 1 al 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos del 1 al 7. Si tienes por ahí tu Biblia, buenísimo que la puedas tener a mano, que la puedas buscar. Yo igual te voy a compartir el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos del 1 al 7. Dice la Escritura: Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: No está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de esa tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta le pareció bien a toda la asamblea, y eligieron entonces a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo. El número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Amén. Este es un texto
muy interesante que tiene para nosotros un montón de aprendizajes, de enseñanzas que deberíamos tener y que deberíamos no perder de vista, que deberíamos actualizar incluso, creo yo. Lo primero es el peligro de la masificación en la experiencia espiritual. Si tú te das cuenta, el texto comienza diciendo, al multiplicarse el número de los discípulos, al multiplicarse. Cuando empezó a crecer el número de gente que participaba de la experiencia comunitaria cristiana, empezó a haber problemas. ¿Cuál problema? Un problema fuertísimo, y es el problema de la desatención a las personas más necesitadas. Yo quisiera que pensaras en un momento en la realidad comunitaria a la que tú perteneces. Puede que lleves, no sé, 7, 8, 9 semanas sin salir de casa. Yo, por ejemplo, mañana domingo estaré cumpliendo la 8ª semana de cuarentena, de estar encerrado en casa. Y pienso en la gente que puede estar viéndome en este momento y que seguramente están añorando su grupo de oración, su comunidad, su parroquia, su casa de oración, su centro carismático. Bueno, quiero que pienses en tu comunidad de fe y que revises si puede que este texto esté evidenciando un peligro que haya en nuestras comunidades, y es el peligro de la masificación. Porque hay personas, yo por ejemplo el año pasado, claro, en el 2019, como en abril o mayo, tal vez hace un año, tuve la fortuna de ser invitado por la Renovación Católica Carismática de Chile a predicar el retiro anual de sacerdotes simpatizantes o participantes de la experiencia de la renovación. Y en alguno de los momentos, en alguna conversación, yo les decía, tengan cuidado de no caer en una de las tentaciones de la mentalidad protestante en el mundo pentecostal, que puede permearlos a ustedes como sacerdotes, como diáconos permanentes, y es la tentación de pensar que son exitosos por el número de gente que llega a sus eventos o a sus celebraciones litúrgicas. Porque es posible que algunos, muy metidos en este mundo mediático, estadístico, crean que se es exitoso porque el retiro estuvo lleno e incluso tuvieron gente en lista de espera, o porque el congreso estuvo lleno a reventar, o porque la parroquia está llena y no le cabe nadie, o porque en el grupo de oración hay muchísima gente. Y eso no es sinónimo de éxito. Puede ser sinónimo de snob, de moda, de buen trabajo publicitario, pero no es necesariamente un indicador de éxito pastoral. Y entonces aparece este texto diciéndonos, cuando se multiplicó el número, descuidaron a los más importantes, las mujeres viudas, que no tienen quien las defienda. No se les olvide que en la comprensión judía, las viudas son las más vulnerables, las más frágiles. En una sociedad androcéntrica como esa judía, en donde si no se tiene un varón al lado, se corre el riesgo de la expropiación de los bienes y de ser expulsados y vivir mendicidades. Aparece la preocupación de
una comunidad cristiana, carismática, llena de experiencias espirituales, pero mirándose el ombligo, embebidos en ellos mismos, autorreferencial, que pierden de vista a los más necesitados, a los más frágiles y vulnerables. Y este texto nos cuenta, yo no sé si ustedes saben, pero cuando nos habla de los helenistas y de los hebreos, nos está hablando de ambos grupos son compuestos por gente judía. Son judíos que habían estado los helenistas viviendo fuera de las márgenes geográficas de Palestina y entonces su idioma era, además del hebreo, como habían vivido en el mundo helenista, que era el imperio que había gobernado antes de Roma, ellos habían aprendido la lengua griega y entonces ellos venían de ese mundo griego, pero eran judíos de religión. Incluso en Jerusalén tenían sinagogas para judíos que hablaban griego. Por el otro lado están los hebreos que hablaban arameo y leían la Biblia en hebreo y tenían sinagogas para su reunión. Y esta realidad, cuando se extendió el evangelio de Jesucristo, llegaron a la comunidad cristiana judíos procedentes de esa comprensión de ese mundo helenista y del mundo hebreo. Y las viudas de este mundo helenista eran las que estaban siendo descuidadas. Claro, porque eran foráneas, porque no eran de ahí, porque eran migrantes, por un montón de realidades. Y es hermoso que esta es una comunidad cristiana capaz de autocrítica, capaz de llamarse la atención a sí mismos, capaz de decir estamos haciendo las cosas mal, capaz de decir tenemos que voltear la mirada pastoral a atender a los más necesitados. De nada sirve crecer en números si perdemos de vista a los preferidos de Dios, los frágiles y los vulnerables. Y le llaman la atención a la cúpula, a los 12, y los 12, que me parece que también es algo hermoso, ojalá hoy tuviéramos una iglesia cada vez más así, son capaces de escuchar la crítica, el llamado de atención, los gritos de sus hermanos. Estos son los 12 apóstoles después de que han elegido a Matías para suceder a Iscariote, y los 12 representan la cúpula de la comunidad, el consejo general, el equipo timón, el consejo arquidiocesano, el equipo presbiteral, el decanato, el episcopado. Esta es una iglesia que puede llamarse la atención mutuamente, que es capaz de pensamiento crítico y de señalar las cosas que están mal. Y es hermoso porque son unos líderes eclesiales que son capaces de escuchar y de atender y de responder a las necesidades de la comunidad. Ojalá nosotros tuviéramos comunidades así, donde los líderes recibieran la crítica y además respondieran efectivamente a las necesidades de sus hermanos de comunidad, sin ningún tipo de estratificación, de discriminación. Y lo que hace la comunidad es organizarse, es estructurarse. Es la primera estructuración que tiene la iglesia en los Hechos de los Apóstoles, es la elección de los que llamamos los diáconos, hombres de sabiduría, llenos de espíritu, de buena fama, de reconocimiento, de ascendencia dentro de la comunidad, delegados para atender a los más necesitados. Y esa comunidad se construye en torno a los necesitados. Qué bello aprendizaje hoy. Qué bello que nosotros podamos decir, en esta época necesitamos atender a los más necesitados. Necesitamos visibilizarlos, necesitamos ponerlos en el centro y que toda estructura comunitaria y eclesial sea para que gire en torno a ellos, para que los cuiden, para que los protejan y para que así, atendiendo a los débiles, termine el texto como termina, que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba y que muchos iban llegando a la fe, incluso sacerdotes judíos que iban convirtiéndose al cristianismo viendo el testimonio de esa comunidad que predicaba pero que atendía a los más débiles. Ese es el sentido de la primera lectura de mañana. Te espero la próxima semana. Gracias por acompañarme. No se te olvide que la Eucaristía no es solo para ir y comer sacramentalmente a Jesús, sino para vivir eucarísticamente. Un abrazo, Dios los bendiga. Chao, chao.